Es la 1, mediodía en Canarias. El Gobierno de Madrid va a pedir al Central, entre otras cosas, apoyo de los militares para la prevención y desinfección en las zonas básicas de salud. Es una de las peticiones que anuncia en este momento el vicepresidente regional en una comparecencia que sigue Javier Bañuelos. Buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno madrileño pone la pelota en el tejado de la Moncloa. De la capacidad de la reacción del gobierno de España dependen muchas vidas, acaba de decir el vicepresidente madrileño, que ha anunciado las 3 peticiones que harán en la reunión de mañana en ese comité de COVID. Primero solicitarán el apoyo militar urgente para la instalación de carpas, para la realización de test en las 37 zonas básicas de salud que están restringidas. También van a pedir el despliegue de 222 efectivos entre policías y guardias civiles para tareas de inspección y, por último, una reforma express para que puedan contratar a los 300 médicos extracomunitarios que trabajaron durante la pandemia en Madrid y que ahora, según Ignacio Aguado, por consecuencia de las restricciones estatales, no pueden contratar. El País Vasco acaba de confirmar además el mayor número de fallecidos en una semana por el coronavirus desde el inicio de la segunda ola. Bilbao, José Manuel Navarro. Sí, 62 muertes que, pese a que la pandemia se está estabilizando en Euskadi, suponen el récord de fallecimientos semanales en esta segunda ola aquí en el País Vasco. De esas muertes, 29, casi la mitad, están vinculados a ancianos usuarios de las residencias de mayores. Más allá de eso, la pandemia nos deja este miércoles 405 positivos, 91 más que ayer, aunque Euskadi sigue hoy por debajo del umbral del 5% de positivos entre los test, a partir del cual la OMS habla de transmisión comunitaria. La pandemia vuelve de nuevo a afectar también al Mobile World Congress de Barcelona. Los organizadores confirman que se va a tener que celebrar más tarde de lo previsto, que sería a principios de marzo. Barcelona, Sergi López. El cambio de fecha responde a la situación de la COVID en Barcelona. La organización asegura que la decisión se ha tomado tras hablar con las administraciones y que todos han visto bien esta decisión. El Mobile de Barcelona se hará finalmente del 28 de junio al 1 de julio. A las fechas inicialmente previstas para el Mobile de Barcelona, que eran a principios del mes de marzo, se traslada el Congreso de Shanghái. De esta forma, según la organización, se recuperará la normalidad de celebración de ferias móviles que ha quedado muy tocada en este año 2020 como consecuencia del coronavirus. Más cosas. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de pagar un precio a los independentistas después de que el ministro de Justicia haya dicho esta mañana en el Congreso que los indultos a los presos del Procés se comenzarán a tramitar la próxima semana. Reacción del PP, que vincula que Campo lo haya dicho explícitamente en la Cámara a un guiño por la investidura de Sánchez y de cara a la negociación de los presupuestos. Amplía Javier Torres. A la espera de lo que pueda decir Pablo Casado públicamente en el Congreso de los Diputados dentro de media hora, las fuentes de la Dirección Popular dicen que es la primera vez que el Gobierno reconoce la tramitación de indultos a aquellos que afirman intentaron dar un golpe a la legalidad, posibilidad de indultos que para los populares forman parte del precio político que paga Sánchez, no solo por la investidura, sino también por aprobar los presupuestos. O dicho de otra manera, la dirección del PP cree que Sánchez cambia poder por impunidad. Y más porque no es lo único que preocupa al PP, también se muestran más que enfadados con la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la negociación con Bildu para el acercamiento de los presos etarras. Y una cosa más, el PP ha anunciado que si se conceden esos indultos recurrirá al Supremo, algo que también ha dicho Vox. Las comunicaciones internas del Poder Judicial a las que hemos tenido acceso no recogen los motivos por los que el rey Felipe no va a acudir el viernes a Barcelona a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Información de Pedro Jiménez. En la primera comunicación ya se anuncia la presencia de Felipe VI. Queda por escrito que la mesa presidencial del acto estará encabezada por Su Majestad el Rey. La segunda comunicación es del pasado lunes. En ella se incluye la invitación a la entrega de despachos bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Un día después, desde la cuenta de la presidencia del Consejo del Poder Judicial que ocupa Carlos Lesmes, llega la cancelación. Me dirijo a vosotros para comunicaros que, lamentablemente, Su Majestad el Rey no podrá acompañarnos como estaba inicialmente previsto. Todos lamentamos, sinceramente, que no pueda presidir el acto, dice el documento, que no ofrece motivo por el que se cancela su presencia por primera vez a un evento que, según fuentes cercanas a la organización, se fijó para el 25 de septiembre porque la fecha fue consensuada con Zarzuela. Y un asunto más antes del deporte. La Organización Internacional del Trabajo ha empeorado sus previsiones de pérdida de empleo en todo el mundo. La OIT calcula que el número de horas perdidas por la pandemia a final de este año serán el equivalente a perder 245 millones de puestos de trabajo. Amplía Rafa Bernardo. La OIT ha revisado al alza sus cifras de horas de trabajo perdidas a causa de la pandemia. En el segundo trimestre fueron el 17,3% del total, el equivalente a que se perdieran 495 millones de empleos a tiempo completo en el planeta. Las previsiones para final de año empeoran también.
también calcula la organización una pérdida de horas en el último trimestre de un 8,6%, que es como si se perdieran 245 millones de empleos. Las medidas fiscales para contener la pandemia tienen efecto. Calcula la OIT que por cada punto de PIB de gasto se evita una caída de horas del 0,8%. Sin embargo, incluso con estas ayudas, la caída de ingresos del trabajo, es decir, el retroceso en lo que reciben los trabajadores como salario, en lo que va de año, se cifra en un 10,7% respecto a las cifras de 2009. Esto es 3,5 billones de dólares, el equivalente al 5,5% del PIB mundial. Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado. Paco Jo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Con varios protagonistas hasta ahora, el FC Barcelona sigue aligerando la plantilla por problemas económicos y da salida a Luis Suárez y a Semedo de una tacada con la segunda operación confirmada ya oficialmente. Adrián Bez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha hecho oficial el traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton, que le pagará al Barça 30 millones de euros fijos más 10 en variables. Una buena operación para el club que le va a permitir afrontar algún fichaje. Mientras tanto, Luis Suárez ha entrenado esta mañana todavía con el Barça a la espera de pasar la revisión médica con el Atlético de Madrid y firmar su nuevo contrato para las 2 próximas temporadas. El Atleti no va a pagar traspaso por el uruguayo, solo 2 millones de euros en variables si se clasifica para los cuartos de la Champions, y el Barça, eso sí, le va a pagar al futbolista parte de la ficha porque le quedaba todavía un año de contrato. El Barcelona es el club del día a la espera de que mañana lo sea el Sevilla, que juega la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich en Budapest, donde ya están los de Julen Lopetegui. Fran Ronquillo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde primera hora de la tarde de ayer el equipo salió a las 2 desde Sevilla, se encuentra por tanto en Budapest esperando el partido. 25 jugadores, toda la plantilla menos los descartes de esta temporada y afortunadamente ningún contratiempo, ningún lesionado. La duda del sistema, 4-3-3, 4-4-2, saldremos esta tarde de esa incógnita cuando concluya el entrenamiento. Antes hablará Lopetegui. Gracias, Fran. Además son noticias Martín Odegaard, el jugador del Real Madrid, que ha dado negativo en la prueba del COVID, que ayer comunicaba un falso positivo y puede entrenar con el equipo de Zidane. Moi Gómez, que renueva con el Villarreal hasta 2025, Diego Llorente, que deja la Real y se marcha al Leeds por 20 millones de euros, y Santiago Arias, el jugador del Atlético de Madrid, que va a dejar el equipo rojiblanco rumbo al Bayer Leverkusen, con el que está pasando ya reconocimiento médico. Pues es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio.